buenas a todos y bienvenidos a esta sesión midiendo la adopción de Power BI con curvas de retención DAO, MAU y DAX del marketing digital. Mi nombre es Rubén Pertusa y antes de nada me gustaría dar las gracias a los organizadores de este Biz Summit 2022 por permitirme estar aquí un ratito con vosotros compartiendo conocimiento y el resto de sponsors, platino, oro, plata, que permiten y que hacen posible este tipo de eventos y que tanto necesitamos para hacer crecer esta comunidad. Mire, como os decía, mi nombre es Rubén Pertusa, soy el Head Global de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Dufry y además soy MVP de la plataforma de datos de Microsoft desde hace más de 9 años. Soy coorganizador de eventos como el SQL Saturday Madrid, SQL Saturday Barcelona y otros eventos que hemos organizado dentro de la comunidad SQL Pass España, además de speaker en diferentes eventos nacionales e internacionales y administrador del Power BI español, el canal de Telegram con más de 7.000 miembros, del cual os invito encarecidamente a que os suscribáis si queréis indagar un poquito más en todo lo que vamos a ver en esta charla y en cualquier otro concepto del mundo Power BI. Os dejo en la PPT además mis datos de contacto, mi dirección de LinkedIn, mi email rpertusalopez@gmail.com y mi usuario de Twitter, en caso de que os quede alguna pregunta sobre lo que vamos a hablar durante el día de hoy, sobre algún detalle más específico de alguna de las demos o cualquier otra cosa que tengáis dudas en el mundo de Power BI. Y el objetivo de esta sesión en los próximos 48 minutos va a ser entender el beneficio que nos puede aportar el monitorizar la experiencia de usuario y cómo podemos utilizar esa monitorización para empezar a evaluar y a medir el retorno de la inversión de nuestra solución analítica, ¿vale? Además, voy a compartir con vosotros una arquitectura real, cómo conseguimos todos esos datos, cómo hacemos ese modelo de datos real y cómo vamos a crear esas métricas desde cero en la misma sesión. Va a ser una sesión práctica para que podáis iros a casa con una solución de 0 a 100 de cómo monitorizar la experiencia de usuario. Además, compartiré con vosotros algunos consejos, tips que hemos ido viendo a la hora de meternos en este mundo de la monitorización del retorno de la inversión. Y para ello he dividido la sesión en 4 puntos. El primero, entender el reto de calcular el retorno de la inversión y cómo la monitorización nos puede ayudar a ello. Además, cómo vienen KPIs del mundo del marketing digital a salvar la papeleta y cuáles los requisitos de datos, de modelado de datos que necesitamos para empezar a hacer ese tipo de análisis y monitorización. Por último, veremos la solución completa y empezaremos a crear esas métricas DAX que van a formar parte de ese cuadro de mandos. Y como habéis visto, no he parado de hablar desde el principio de monitorización, monitorización, monitorización. Es un concepto que me gusta mucho repetir, que es muy importante tener dentro de nuestra solución y nuestro desarrollo DataOps, el ciclo de vida desde que empezamos a tomar un requisito, hacer un desarrollo de una nueva métrica, de una nueva columna, de una nueva tabla, de una nueva dimensión, hasta que lo desplegamos y entonces empezamos a monitorizar. Primero, que la calidad del dato y el resultado de lo que hemos hecho tiene sentido a nivel de negocio, pero además que la experiencia de usuario es la correcta. El éxito de una solución analítica, en este caso una solución de Power BI, se basa principalmente en la adopción de la solución. Y esto son dos pilares: una buena confianza en el dato y una buena experiencia de usuario. No hay más truco para conseguir el éxito de nuestra solución. Que nuestro dato sea confiable, que tengamos un proceso de calidad de datos que pueda asegurar a esos usuarios de negocio que están tomando decisiones orientadas a datos con datos reales que pueden confiar, y por otro lado que la experiencia, que la adopción ocurre y esta adopción está totalmente relacionada con la experiencia que va a tener este usuario a la hora de consumir estos informes interactivos, estos PDFs, estos Excel y demás. Monitorizar nos va a permitir saber cuál es esta experiencia, ¿no? Nos va a permitir entender si este usuario necesita, por ejemplo,
irse a tomarse un café porque sí, confía en el dato, pero al lanzar un informe pues tarda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, como ya podemos ver, podemos medir, por ejemplo, cuál es la velocidad de las consultas que se están lanzando por debajo, pero podemos ir más allá, ¿no? Ahora en el mundo de Power BI generación 2, donde la CPU se convierte en la medida por defecto para entender pues, para medir esa utilización de recursos, em, tenemos que tener muy claro a la hora de hacer ese desarrollo, a la hora de ver cómo se comportan estos usuarios, qué métricas estamos generando y qué CPU está consumiendo cada una de esas métricas, ¿no? Sin meterme mucho en detalle, desde que salió la generación 2, que ahora ya se está migrando automáticamente todas las capacidades premium y premium per user a esta generación 2, básicamente tenemos una serie de límites que se van midiendo del uso de CPU en huecos, en rangos de 30 segundos. Por debajo Power BI está midiendo cuánta CPU estamos gastando, ¿no? En cada rango no hay límite, las consultas se van lanzando y se van solucionando, ¿vale? Se van respondiendo, aunque nos pasemos de ese límite de CPU que tenemos contratada basado en nuestra capacidad. Pero una vez nos hemos pasado, en el siguiente rango de 30 segundos, Power BI lo detecta que nos hemos pasado, que hemos estado por encima, que hemos consumido más CPU y va a penalizar, va a parar, va a hacer un throttling del resto de consultas que están viniendo en ese segundo rango de 30 segundos hasta un máximo de 20, ¿no? Es decir, el usuario, sin entenderlo, va a estar penalizado porque hay una serie de otros usuarios que están lanzando consultas muy poco óptimas o que hemos desarrollado una métrica DAX cuya CPU, cuyo consumo de CPU es muy muy grande y está penalizando la experiencia de todos esos usuarios. Y esto nos permite también entender que si necesitamos más CPU, pues podemos ver de escalar, ¿no? De decir, pues nuestra capacidad no es suficiente, necesito más cores, me voy al siguiente nivel, voy desde la P1 a la P2, donde tengo más cores, tanto en el frontend como en el backend, para solucionar o para evitar ese cuello de botella a la hora de solucionar la CPU, ¿no? Pero si vamos más allá, si vamos un paso más allá, nos va a permitir incluso optimizar costes, ¿no? En vez de, una vez subimos de capacidad, significa que estamos pagando mucho más por esa capacidad, ¿no? Y lo que queremos es tener a nuestro CTO contento, ¿no? Que no solo sea poner hierro, gastar más dinero para que la solución funcione, sino entender que realmente mediante esa optimización, mediante detectando si hay una mala compresión, si el modelo no es un modelo en estrella, si hay ciertas, como os hemos dicho, ciertas métricas cuya CPU está por encima de lo que se debería, ¿vale? O incluso pues, lo que veíamos, ¿no? Que la velocidad de consulta, pues está por encima de unos niveles que podemos llamar razonables para que la experiencia de usuario sea la correcta. En este caso, yo suelo decir que un rango de hasta un máximo de un segundo, 2 segundos suele ser un rango razonable cuando son modelos enterprise muy, muy grandes, ¿no? Entonces podemos ver que efectivamente a partir de 2 segundos, si la consulta se va por encima de eso, estaríamos diciendo que la experiencia de usuario es una mala experiencia y el irnos a una capacidad mayor significa más coste, ¿no? Cuando podríamos venir y optimizar ese tipo de métricas DAX. Al final esto nos va a permitir, viendo el coste y viendo eh, el valor que estamos generando con nuestra solución analítica, podemos medir el retorno de la inversión, ¿no? Y esto no es tan sencillo, no es tan sencillo como, o sea, el coste sí, sabemos lo que nos cuesta, tanto la infraestructura como nuestros desarrolladores de Power BI, ¿no? Pero en sí el valor que aportamos no es tan sencillo, ¿no? Veréis que hay muchas sesiones y libros, pues hablando a muy alto nivel, cómo estimar muy por encima el retorno, ¿no? Y es algo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Centrarnos en entender cuál es el valor. Queremos que la empresa se convierta en una empresa data-driven, ¿no? Dirigida por datos. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no es tan sencillo como decir, vale, pues voy a medir todos los informes. Cuanto más informes saque, cuanto más informes desarrollamos, mejor. 1 kilo de informes, pues más retorno, ¿no? Más valor. Eso no es tan así, ¿no? ¿Qué suele pasar? Pues tenemos
una serie de usuarios que vienen, que nos hacen nos dan una serie de requisitos y el equipo, con mayor o menor conocimiento de storytelling, del resto de informes, pues genera un nuevo informe, ¿no? Y luego viene otro usuario y dice, pues ahora lo quiero pues con otro breakdown, con otra tabla, con otro despliegue diferente, con otras dimensiones y con otros KPIs, ¿no? Y otro informe, ¿no? Y acaban con otro informe, acabamos teniendo cientos de informes. Y pasa de verdad, cientos de informes. Y cuando llega un usuario nuevo y te pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar este informe? Lo que pasa es que se asustan, ven que hay tantísimos informes, dejan de utilizar la plataforma y te dicen, yo lo que quiero es que me des mi Excel y yo ya me monto lo mío, ¿no? Por lo tanto, no podemos realmente medir el retorno a base de kilos, de peso, de informes, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo vamos a medir ese valor que aportamos, ¿no? Pues quizá lo que podemos hacer es mirar cómo otras empresas que tienen productos, miden su retorno, ¿no? Miden la implicación de los usuarios. Por ejemplo, podemos ver, Facebook saltó la noticia en febrero de este año que Facebook había dejado de crecer, ¿no? Por primera vez en su historia había decrecido en el número de usuarios activos, ¿vale? Y si nos fijamos en cómo se presentó estos datos a los inversores, se presentó de manera pública y demás, pues aparecieron una serie en los títulos de las gráficas, en- en las explicaciones, pues una serie de nombres de KPIs como el DAU, ¿no? Los usuarios activos diarios, o el MAU, los Monthly Active Users, ¿vale? Usuarios activos mensuales, y cómo pues había decaído en ese momento, ¿no? De 1.930 millones a 1.929, ¿no? E incluso ciertos porcentajes mezclando DAOs con MAUs, ¿no? Y esto es algo que para el retail normal o otras áreas, pues son KPIs que no tenemos, no estamos muy familiarizados, pero para el mundo del marketing digital son KPIs muy populares, ¿no? El medir qué tipo de usuarios están entrando a nuestra plataforma. Vemos como, por ejemplo, otras plataformas, otras aplicaciones como TikTok, pues también mide cuando presenta la implicación de sus usuarios, lo mide en MAU, ¿no? En usuarios activos mensuales, ¿no? O incluso si alguno de vosotros y vosotras habéis seguido esta serie de HBO, de Silicon Valley, pues que es una serie que os recomiendo muchísimo, muy graciosa, y además se trata pues se basa en una startup que genera una aplicación, ¿no? Y que empiezan a medir pues todo el impacto que están teniendo, ¿no? De nuevo siguen utilizando este tipo de KPIs, ¿no? De usuarios activos. Por lo tanto, fijándonos en cómo lo hacen ellos, que tienen un producto, una aplicación móvil que despliegan, una web, una red social y miden cómo están entrando, ¿qué pasaría si cambiamos el chip y pensamos que nuestro producto son nuestros informes, ¿vale? Y que el que los usuarios entren y visiten cada día nuestros informes implica que ya estamos dando un valor a la empresa. Significa que estos usuarios ven ven que el entrar en esos informes les hace aprovechar el tiempo, no tienen que irse a otro sitio a generar sus datos, sus análisis y demás, y por lo tanto están gastando su tiempo en esto, lo que significa, reduciéndolo a lo máximo, cuanta más actividad, cuanto más clics hagan nuestros usuarios, más retorno de la inversión le estamos dando a la empresa, más valor estamos aportando. Y esto va a ser la clave. Pensamos en producto, pensamos en que cada informe que generemos tenemos que traer más actividad, traer más clics. Y esto es una idea totalmente arraigada dentro del equipo, de mi equipo de desarrolladores e incluso en el equipo de stakeholders clave que tenemos en la parte de negocio, ¿no? Por un lado, la parte de desarrolladores. ¿Por qué? El saber que tenemos que generar informes cuya experiencia sea la correcta para que a los usuarios
les apetezca entrar, haya un storytelling que les cuente la información que necesitan ver y demás. Y por otro lado, podemos utilizarlo para que nuestros stakeholders principales utilizarlo de moneda de cambio, ¿no? Es decir, vale, yo te hago este informe con prioridad 1, tardamos X días y demás. ¿Cuántos clics me vas a prometer? Es un informe para cuántas personas. Me da igual, para una, para 1000, me da igual. Vale, si es para uno, para 1000, ¿cuántos? Pues son 100 clics al día, 1000 clics al día. Ok, vamos a hacerlo y vamos a medirlo. Y vamos a ver si efectivamente esta actividad se cumple y si no, vamos a decírtelo, ¿no? Vamos a comunicarlo y decir, oye, la próxima vez que vengas con un prioridad 1 y que nos prometas una serie de actividad, pues que sepas que no está pasando y que por lo tanto no tiene el impacto que queremos, que quiere esta persona y que queremos nosotros a la hora de que se consuma, ¿no? Y puede ser por mil cosas, que no hayan hecho un training correcto, que el diseño no sea el más adecuado, que no esté claro, que haya mucho ruido, que el storytelling no sea el correcto, que vaya lento, ¿vale? Hay muchísimas cosas que podemos analizar para decir el por qué algo no está funcionando y no generamos actividad. Queremos actividad, informe que no genera actividad, fuera, ¿vale? Y esto nos va a permitir, por ejemplo, acabar en un cuadro de mandos, nuestra solución de engagement, donde vamos a poder medir esta implicación que tienen estos usuarios. Parecido a esto, ¿no? Son datos de testeo donde pues, nos va a permitir tener cosas como, por ejemplo, los clics o las aperturas de informes diarios, ¿no? Ver cuál es nuestro día top. No solo eso, venir aquí y decir, vale, por horas, ¿dónde están los clics? Y esto es súper importante porque el entender cuáles son nuestros rangos con las horas más con mayor actividad nos permite decidir, por ejemplo, no procesar o no refrescar ciertos modelos, porque al refrescar un modelo de datos hay ciertas cachés que se destruyen. Lo que significa que los siguientes usuarios que vayan a generar esos informes, si hay KPIs pesadas, pues van a notar una experiencia mala porque van a ir un poquito lentos, no hay caché, ¿vale? Podemos intentar evitar en ciertos picos, ¿no? Bueno, a las 8 de la mañana entran todos, a las 10 de la mañana, ciertos picos donde no procesar, ¿no? Podemos aprender de cómo nuestros usuarios están utilizando estos informes, a qué horas, cómo estos usuarios, cuáles son nuestros top usuarios. Y además, ¿cuál es su experiencia? Si son los que más usan nuestra plataforma, queremos cuidarlos. Queremos ver cuál es su pues, tiempo medio de consulta, ¿no? Y lo que decíamos, si está entre 1, 2, 3 segundos, lo tenemos como algo correcto. Si pasa por encima de 2 segundos y medio, 3 segundos, empezamos a preocuparnos, empezamos a querer entender qué está haciendo. Y de aquí podemos aprender muchas cosas. Podemos ver, por ejemplo, pues personas que están filtrando los informes o están yendo a muy bajo nivel, a mucho detalle y les está yendo lento, ¿no? Y entender el por qué les está yendo lento. Podemos no solo ver su consulta media, sino que además entender que hay alguna consulta que les ha tardado 2 minutos y ir al detalle de esa consulta y ver efectivamente en qué está lanzando para que esa consulta, ¿no? Y coger, copiar este DAX e irnos ya a DAX Studio y optimizarlo, ¿vale? Y que el equipo pueda entender cómo podemos mejorar el modelo para que vaya mejor. O podemos decir, vale, estos usuarios que son nuestros top usuarios, son los usuarios a los que les voy a llamar y les voy a enseñar pues ciertas mejoras que estamos pensando o ciertos cambios que queremos, estratégicos que queremos hacer en ciertos informes, porque son los que más lo utilizan, son los que más valor están sacando, ¿no? Lo mismo con los informes, ¿no? Podríamos ver cuáles son nuestros top informes y de ahí cualquier mejora que hagamos, hacerla primero ahí para ver cómo la gente reacciona, ¿no? Ver cuál es su tiempo medio, ver si está creciendo o decreciendo con respecto a la semana anterior, ¿vale? O incluso entender lo que decíamos de esos clics, entender que nos prometían los usuarios de negocio, los stakeholders, entender, por ejemplo, pues que si estamos dentro de esos límites prometidos, ¿no? Es decir, podríamos decirle botón derecho, entender la evolución del retorno, ¿vale? Y ver que efectivamente este informe, los clics que nos prometieron,
pues ha habido meses donde no se han cumplido, hemos estado cerquita, y ha habido otros meses que sí que se está cumpliendo. Y que ahora parece ser que ya está llegando al nivel de actividad que se prometió, ¿no? Pero ver otros informes, por ejemplo, que no llegan a ese nivel de clics, ¿no? Y entender el por qué. ¿Ha habido un problema de training? ¿Ha habido un problema de que no está, de que no, los usuarios no tienen el dato que necesitan dentro de ese informe y por lo tanto hemos perdido el tiempo haciendo este informe? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Vale? Y esto no solo entender nuestros usuarios, nuestros informes y demás, ver la evolución, ¿no? De cómo vamos creciendo a nivel de aperturas de informes, a nivel de usuarios por semana, por mes, esa evolución típica. Pero podemos ir un poquito más allá, empezar a traernos esas KPIs que hemos dicho del marketing digital, los usuarios activos diarios y mensuales, y entender, por ejemplo, que tenemos en este caso, con estos números de test, pues unos usuarios mensuales activos de 850, ¿vale? Es lo que significa que para este último día, desde los últimos 30 días hasta ahora, han habido 850 personas que han entrado en nuestra plataforma. Y en los últimos 7 días han habido o hemos tenido casi 600 personas entrando a nuestro ecosistema analítico. Y esto, cuando empezamos a cruzar estos datos, podemos sacar una serie de ratios que son los ratios que se suelen utilizar para entender mejor ese engagement, ¿vale? Y que, por ejemplo, pues se sigue el estándar, ¿no? Que se suele decir es intentar tener un ratio de usuarios activos diarios versus mensuales por encima de un 15 o un 20, ¿no? Toda startup intenta tener eso, por encima de un 15%, un 20%, donde el rey aquí es Facebook, que tiene alrededor de casi un 60%, ¿no? Y ya podéis ver, por ejemplo, que nosotros estamos en casi un 40%. Queremos ir más. ¿Qué significa esto? Esto significa que de todos los usuarios que han entrado en los últimos 30 días a nuestra plataforma, el 38% de ellos viene todos los días. Pero también se puede ver de una forma diferente. De todos los días del mes, de los últimos 30 días del mes, mis usuarios están entrando el 38% de ellos. Es decir, imagina que tenemos 4 semanas, 5 días más o menos laborables, por así decirlo, están viniendo un 40%, lo que significa que más o menos están viniendo unos 2 días a la semana. ¿Está bien? Sí. ¿Podrían venir más? También, ¿no? Queremos que vengan todos los días. Si no están viniendo, ¿por qué no vienen todos los días? ¿No quieren saber la información del performance de las tiendas y demás? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a esta plataforma para que vengan todos los días a utilizarla? ¿Vale? Y de ahí, por ejemplo, pues ver cómo evolucionan ciertos usuarios, ¿no? Este usuario ha pasado en el eje X, tenemos ese porcentaje de crecimiento diario versus mensual, pues ha crecido de un 40 y pico por ciento a un 60 y pico por ciento, ¿vale? En los últimos meses. O otros usuarios, ¿no? Que tengan pues, un crecimiento incluso mayor, ¿no? Y esto nos lleva justo también a dedicarle tiempo a los que no están viniendo tanto. ¿Cómo lo hacemos? Con otro tipo de análisis que son las curvas de retención. En este caso, una curva de retención aquí nos va a decir, en el eje X tenemos del 1 al 30, ¿vale? En los últimos 30 días, ¿cuántos usuarios han venido 22 días de ellos, ¿vale? En este caso tenemos 17 usuarios que han venido 22 días. ¿Que han venido 15 días de estos 30? 18 usuarios. Aquí tenemos, por así decirlo, el core, ¿no? De los usuarios que están viniendo. Pero lo que nos interesa a nosotros entender también es, oye, ¿y estos usuarios que solo han venido un día? ¿Que solo han entrado un día? ¿Por qué? ¿Han entrado un día y no han entendido o no han encontrado el informe? ¿Habían KPIs que no estaban bien definidas? ¿No había un glosario? ¿Han visto algo raro? ¿Les falta training? Pues igual que muchas veces cuando estamos en, no sé, en nuestro banco, ¿no? Y nos llega un SMS, oye,
hace tiempo que no te conectas, ¿no? O Facebook o Instagram, hace tiempo que no te conectas. Mira todas estas actualizaciones, ¿no? Intentando hacer acciones de marketing para que vuelvan, ¿no? Y es lo que queremos, es nuestro producto. Estos informes queremos que vuelvas como usuario. Voy a mandarte una campaña, ¿no? Le hago clic aquí, estos son nuestros usuarios, o vamos a hacerle clic sí, a estos, y voy a lanzar con el visual de Power Automate, voy a lanzar una campaña de marketing a estos usuarios donde les voy a mandar un email, y lo vais a ver ahora en vivo, les voy a mandar un email pues con una serie de acciones, a lo mejor con unos enlaces a los tutoriales, con unos enlaces al KPI al glosario, ¿no? de KPIs, al diccionario de KPIs, con una encuesta para ver su feedback e incluso poniendo una serie de reuniones con ellos para entender mejor el por qué no están viniendo, ¿no? Y que les llegue pues este tipo de email, ¿no? O sea, con ese detalle intentando hacerles que vuelvan, ¿vale? Entonces, esto sería lo que queremos o lo que podemos conseguir con este tipo de solución de engagement, ¿no? Y ahora, la siguiente parte de lo que queda de charla, lo que vamos a dedicarla es a crearlo, a que sepáis montar esto en vuestra compañía, en vuestra empresa y demás, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer, vamos a volver a la PPT y vamos a entender qué tipo de dato podemos consumir, qué tipo de dato podemos meter en este modelo de Engagement Analytics, ¿vale? Podemos traernos, pues, ya tenemos ciertos informes predefinidos en nuestras capacidades premium de el uso, ¿no? que se hacen, pero son informes muy técnicos, no tan orientados a tener a estos usuarios, a medir esa experiencia. Por otro lado, podemos utilizar todas las APIs que hay de Power BI que nos dan pues, el catálogo de permisos, el catálogo de informes, el catálogo de workspaces, de áreas de trabajo. Em, Nos dan, por ejemplo, la actividad, ¿no? que es otro de los puntos que tenemos. ¿Quién abre qué? ¿Quién se descarga qué tabla? ¿Quién utiliza el informe vía móvil, vía web? O incluso podríamos utilizar pues, las tablas del Report Server, ¿no? que es la solución on-premise que da Power BI, que por debajo pues, no deja de ser también un reporting services antiguo, ¿vale? Y pues podemos utilizar ese tipo de tablas. Podemos leer también el API Graph de Azure para traernos cosas de Office, como por ejemplo eh, los logs de Office o traernos la lista de usuarios de nuestro directorio activo y poder pues verlos por área, analizar el engagement por área. El equipo comercial está más implicado que el equipo financiero. Vamos a hacer una acción sobre el equipo financiero o medirlo a nivel ejecutivo, a nivel dirección, a nivel de, por ejemplo, el equipo que está en tienda y que necesita cosas rápidas. Podemos también leer temas de Log Analytics, donde podemos ver detalle de esas consultas y que además ya está integrado dentro de Power BI. No solo es Analysis Services, ya está en Power BI. Podemos empezar a ver también el DAX y de ahí sacar el tiempo de consulta de esas DAX o traernos información de contadores de rendimiento en on-premise. Esta arquitectura un poco, y tengo otra charla que os voy a dejar en los enlaces donde podéis ver, me meto en cómo estamos cargando y coleccionando todos esos datos, ¿vale? En esta charla de hoy nos dedicamos más al modelo y a crear esos KPIs, pero hay una primera parte que es cómo traernos todos esos datos, ¿no? Pues la arquitectura pues tiene diferentes componentes, por ejemplo, podemos utilizar Data Factory para llamar de manera muy sencilla a esas APIs del admin de Power BI del admin, traernos ese log de actividad y guardarlo en nuestro Data Lake para luego a partir de ahí leerlo dentro de Power BI. Podemos también utilizar Log Analytics para lanzar esas consultas y ver las consultas DAX, su tiempo medio por informe y usuario, y sacar medias, por ejemplo, agregadas por cada hora, cuál es el tiempo medio y demás. Podemos hacer, y está en esa charla, por ejemplo, traernos esa información, poner una alerta a esas consultas y, por ejemplo, decir que si en los últimos 5 minutos, en el último minuto, que también lo permite, el uso de CPU está por encima de X, que nos mande una alerta, que Azure nos dé una alerta. Y lo chulo es que esa alerta puede ejecutar un Power Automate o
o una Logic App y escribir, por ejemplo, en Teams, ¿no? Y es algo que tenemos nosotros en producción. Tenemos un bot que cuando hay una serie de picos donde el rendimiento está cayendo en los últimos minutos, en el último minuto, nos escribe en Teams al equipo para decirle, oye, aquí pasa algo, por favor, tomemos acción, ¿no? Matemos esa consulta que se está lanzando, que está impactando en el resto de usuarios o hay algún informe bloqueado, ¿no? Y todo esto nos permite coleccionar todos esos datos y a partir de ahí necesitamos modelarlos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En estrella, como se hacen los modelos, ¿vale? Nada de tener una tabla gigante y hacer ahí todo, ¿no? ¿Qué dimensiones son? Que las vais a ver en azul. Por la dimensión usuario, por ejemplo, cogiendo el dato del API Graph de Microsoft. Una dimensión de informes, donde podemos también sacarlo de ese catálogo de informes que podemos sacar de la API de Power BI. Y luego, pues la dimensión fecha y tiempo, que hay 1000 scripts que podéis tener en el canal de Power BI de Telegram, Power BI Español, donde todo el equipo, hay muchísimos en M, en DAX, como queráis, en SQL, como lo queráis, tenéis esas dimensiones de tiempo y de hora, ¿vale? Y los hechos, ¿cuáles van a ser? Pues en este caso vamos a tener el log, que es el log de actividad, ¿vale? El log que nos dice eh, qué cosas están haciendo los usuarios, no qué consultas, qué cosas. Abren un informe, se descargan información, em, lanzan un refresco, por ejemplo, lanzan una nueva métrica, un nuevo goal de Power BI, ¿vale? Además, vamos a tener otra tabla que es las consultas DAX a través del Log Analytics agregadas, ¿no? Tiempo medio de consulta DAX por hora informe y usuario. ¿Por qué agregado y no todo? Pues porque son muchísimas. Nosotros tenemos, ya lo habéis visto, hay millones y millones de consultas a la semana. Guardar todo esto en un informe de Power BI haría un informe gigante, ¿no? Y tampoco necesitamos tener un mega modelo consumiendo muchísimos recursos de nuestra capacidad cuando podemos aprovecharnos de funcionalidad como los modelos composite, ¿no? Los modelos compuestos donde podemos tener tablas en import y tablas en direct query, ¿no? Que si quieres el dato agregado que ocupa poquito y que va muy rápido, lo tienes en import, en memoria. Si quieres ya ir al detalle, lanza una consulta en vivo al Log Analytics. Y esto se puede hacer. Se puede lanzar una consulta en vivo, que es lo que he hecho antes, ¿no? Cuando hemos visto el tiempo máximo, le hemos dicho botón derecho, ver el detalle, y ahí en ese momento estaba lanzando esa consulta para recibir esos DAX que han tardado muchísimo, pero no lo tenemos guardado en memoria, por lo tanto es un modelo muy pequeñito. Creo que el modelo que tenemos en producción ocupa 50 megas, ¿vale? Nada que necesitemos capacidades gigantes, ni mucho menos. Cabría en una Pro, ¿vale? Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a generar algunas de esas KPIs y vamos a ver el modelo desde cero, ¿vale? Entonces, una de las cosas, como podéis ver, por ejemplo, es una vez nos hemos conectado a ese lake y hemos visto, por ejemplo, todos esos JSON que hemos leído de la API de Power BI, de la API de la actividad, por ejemplo, pues nosotros, como os decía, lo procesamos directamente en nuestro lake, como veis aquí, y ya empezamos a traernos toda esta información de tal forma que podemos llegar a tener una tabla, en este caso por aquí, con toda esta información, ¿vale? Información como por ejemplo, pues todos estos eventos, ¿no? Eventos que podemos tener del tipo exportar los datos, leer un informe, recargar datos. Hay 120 y pico tipos de actividad, ¿vale? Que vamos a tener para poder analizar esta experiencia, ¿no? En este caso, lo vais a ver, nos vamos a centrar solo en la actividad de View Report, ¿vale? Pero bueno, vamos a poder tener también, por ejemplo, los usuarios, bueno, lo que os decía, ¿no? Los tipos de actividad, si se borra el dashboard, si se crea un informe, si se crea una suscripción, si se crea un snapshot, si se imprime un informe, ¿no? Podemos entender cuántas personas lo están imprimiendo, el nombre del área de trabajo, el nombre de los informes. Podemos ver incluso
em, la distribución, si está a través de una aplicación, de una Power BI app, si está a través de un informe que está en un workspace, también un poco yendo a este tipo de buenas prácticas, ¿no? De distribución, dependiendo de la audiencia que queramos tener. E incluso si se consume vía web, vía una capacidad embebida, vía móvil, y ver también el engagement, ¿no? Que estamos teniendo en ciertos informes que queremos que sean móviles, ¿no? Porque incluso la experiencia es muy diferente, ¿no? El tratar el dato, el hacer análisis con nuestros dedos es muy diferente al tener una pantalla gigante donde podemos hacer muchos clics, podemos utilizar el control y demás, ¿no? Y eso necesita un storytelling totalmente diferente. Necesita un diseño totalmente diferente. Ver si está funcionando, si no está funcionando, ¿vale? Ver pues, qué agentes, quién se está conectando con qué exploradores y demás, ¿no? Y luego, pues eso directamente, como hemos visto, ¿no? Hay un modelo donde pues tenemos nuestra tabla principal, bueno, nuestros hechos, que es la tabla de agregada, y tenemos nuestro Power BI Log, y a partir de ahí, que eso son las tablas de hechos, pues se conectan a dimensiones como el informe, la fecha, el usuario o la hora, ¿vale? Bien, y ahora con esto lo que vamos a hacer es conectarnos y empezar a crear estas métricas de clics, de usuarios distintos, MAU, DAO y demás. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde se hace esto? Pues en la herramienta, en DAX Studio, ¿no? La herramienta perfecta para no solo depurar métricas y ver que el resultado es el correcto, sino también para optimizar el rendimiento de esas métricas DAX, ¿vale? En este caso, ya tengo aquí una plantilla donde vamos a poder crear estas métricas desde cero, tanto el número de clics, el número de usuarios distintos, como el MAU, DAO y demás, ¿vale? Vamos a empezar con la métrica de clics, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es, ¿vale? Vamos a filtrar nuestra tabla PBIlog. Le vamos a decir que quiero filtrarla por la actividad de View Report. Y lo que queremos es contar el número de eventos, ¿no? De este caso. Por lo tanto, con un count rows debería ser suficiente, ¿vale? Vamos a descomentar esto y ejecutar esta tabla. Y efectivamente lo que tengo aquí es por fecha el número de clics diarios. Vale, por otro lado, vamos a hacer nuestra consulta de usuarios distintos. Tenemos, por ejemplo, nuestro distinct count, podemos usar la variable distinct count con pbilog user ID. Esto notaría los usuarios distintos, ¿verdad? Los descomentamos y ejecutamos y tenemos 324, pero una de las cosas bonitas y que me gustaría destacar de DAX es la flexibilidad que te permite a la hora de crear el mismo resultado con diferentes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, en este caso, hacer un count rows de values, por ejemplo, de los valores distintos de user ID. Values nos devuelve una tabla y de la tabla contamos las filas, ¿vale? Si yo comento la anterior y vamos a ejecutar esta, ejecutamos mismo resultado, ¿no? O incluso podemos tener otra métrica, users, voy a comentar la anterior, pero en este caso vamos a utilizar un patrón que suele utilizar Marco Russo y Alberto Ferrari, SQLBI, que es el patrón del sumX, un iterador que va a sumar a través de va a iterar a través de una tabla. La tabla va a ser un distinct, por ejemplo, de pbIlog user ID, y lo que va a sumar, usuario a usuario, va a sumar un 1, ¿vale? Es otro patrón y vais a ver cómo efectivamente tengo el mismo resultado. Pero como decíamos, en DAX Studio podemos también ver y entender el rendimiento, ¿no? De estas consultas. Y es algo muy chulo que recomiendo. Por ejemplo, la ejecutamos con limpiando caché, en este caso. Vamos a... exacto. Y como vemos aquí, tenemos una 3 scan que se lanzan contra nuestro Storage Engine, y uno de ellos está trayéndose un data caché de 22.000 filas. Un poquito grande, ¿vale? No hay ningún operador raro en este data caché, pero tarda muy poquito, ¿no? 53 milisegundos. Eso no es algo que vayamos a querer optimizar, ¿vale? Si en vez de este caso nos vamos al anterior, donde tenemos count rows values y lo ejecutamos,
las llamadas al Storage Engine son un pelín diferentes. Hay 3, ¿vale? Pero ya no se traen tantas filas y además utiliza un operador distinct count. El tiempo es el mismo prácticamente, ¿vale? Si hacemos lo mismo con la primera, con el distinct count, pues vamos a ver que el plan es la ejecución es exactamente la misma que con el count rows values. 3 con el distinct count de operador y incluso varios milisegundos mejor, ¿vale? Voy a dejarla hasta aquí y vamos a continuar. Luego veréis el porqué de esta demo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es el MAU, ¿vale? La métrica de MAU. Y lo que decíamos es el Monthly Active Users, usuarios activos en los últimos 30 días desde el día en el que esté, ¿no? Entonces vamos a empezar primero diciendo cuántos días son. Pues son 30. Vale, y en qué día estoy, ¿no? Dentro del contexto de filtro, ¿en qué día estoy? Pues estoy ahora mismo en date, lo que sea que esté. Si estoy en una semana, filtro una semana, será el último día de esa semana. Si estoy en un mes, el último día de ese mes. Si estoy en un día, el día, ¿vale? Y aquí ahora vamos a decirle que queremos coger desde ese día los 30 anteriores, ¿no? Vamos a generar un datesinPeriod donde primero tenemos que decirle dónde están las fechas, luego le vamos a decir desde qué fecha de referencia queremos empezar, que es maxDate, y queremos hacer que menos 30, ¿no? Menos days, días, ¿vale? Entonces, podemos ahora mismo, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, depurar esto. ¿Cómo lo hacemos? Crear otra variable, return, que es la que voy a devolver, y podemos utilizar concatenitx, que suele ser la función que se utiliza para depurar y ver qué hay dentro de estas variables. En este caso vamos a iterar por esta tabla period, y en period lo que vamos a sacarle es el date, las fechas que se ha cogido, no sabemos cuántas son, esperemos que 30 de cada día, y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Descomentamos esto, el MAU, lo ejecutamos y nos vamos a los resultados y efectivamente tenemos en el MAU, en este caso, la depuración para el día 17 de febrero se va 30 días, 16, 15, tal, hasta el 19 de enero, ¿vale? Parece que funciona, este rango de fechas está funcionando, lo dejamos comentado y ahora lo que vamos a hacer es directamente el cálculo. ¿Y qué es el cálculo? Pues yo lo que quiero es los usuarios distintos, que lo hemos hecho antes, la métrica de antes, y quiero sobreescribir, quiero cambiar ese contexto de filtro, el que haya dentro del informe, y forzar este periodo de 30 días, ¿vale? Que lo tenemos en esta variable. Si yo lo ejecuto, directamente me va a salir el MAU de los 850 usuarios que teníamos y que vimos en el informe. Como veis, ha tardado un pelín, ¿no? Nos vamos a los server timings y vemos que ha tardado 5,4 segundos y sobre todo que se nota en la CPU, ¿no? Casi 4 segundos de CPU. Pero ya no son 4 peticiones que hace el Storage Engine, son un montón más. ¿Por qué? Porque está lanzando un distinct count y el distinct count pues suele explotar, ¿no? Este tipo de llamadas cuando se empiezan a complicar las métricas. ¿Cuál es la sorpresa? Que si cambiamos de esta métrica del distinct count a la del sumX distinct, ¿vale? A esta de aquí, que os he dicho, pues va a tardar muchísimo menos, ¿vale? En este caso, ha tardado 170 milisegundos, sí, tiene 6 scan en el Storage Engine, alguno grandecito, pero no tiene casi CPU, el rendimiento es muy óptimo y esto es la ventaja que tenemos a la hora de optimizar y detectar estas CPUs que van creciendo, ¿no? Como veis, os recomiendo que analicéis este rendimiento. Hay a veces que este patrón SumXDistinct no funciona tan bien, entonces la idea siempre es monitorizar. Vale, una vez tenemos el MAU, como hemos dicho, lo que vamos a generar ahora va a ser el wow, ¿no? Que es lo mismo, pero para los últimos 7 días, que es el Weekly Active Users. Y lo mismo con el DAO, que es lo mismo, pero el diario, Daily Active Users, para un día. Si yo descomento estas dos y ejecuto, me voy a resultados, aquí tengo el wow y el DAO, ¿vale? Pero, como veis, estoy quitando y estoy dejando solamente los días laborables, ¿no? De lunes a viernes.
Si elimino este filtro, vais a ver que hay ciertos días de fin de semana donde al menos el diario pues cae mucho, ¿no? De 300 y pico a 100, ¿vale? Y esto está afectando o puede afectar a estos rangos de monthly y el weekly, ¿no? O incluso el daily. ¿Cómo hacemos para suavizar esto? Para que no se note esta caída. Pues lo que podemos hacer es un average daily active user, es decir, que para los últimos 30 días voy a lanzar día a día el MAU y voy a sacar una media, o voy a lanzar día a día el DAO y voy a sacar una media, ¿vale? Vamos a hacerlo con el MAU primero, de tal forma que de esa media pues va a hacer que se suavice esos picos en fin de semana. Se llama AMAU, Average MAU, y ahora en vez de directamente calcular los usuarios distintos de este periodo, quiero hacer un Average X y además queremos iterar, ¿vale? Por los values de date, en este caso, que tiene el impacto de cualquier contexto de filtro, lo sabemos por ahora, vamos a dejarlo ahí, y vamos a lanzarle el MAU en este caso, ¿vale? Para cualquier valor, cualquier día que tenga esta lista, genera el MAU y hace una media, ¿no? Ahora, bien, vamos a sobreescribir ese contexto de filtro para decirle que solo lo lance con periodo, que son esos 30 días, ¿vale? Si sacamos el AMAU aquí, de esos 850 pasa a 775, ¿vale? Y si lanzamos lo mismo para el weekly, ¿vale? Donde ahora en vez de hacer la media por MAU hacemos por WOW, y el daily, donde ahora la media es por DAO, vais a ver cómo efectivamente ya está suavizada y los fines de semana que veíamos que tenía impacto, pues el ADAU sigue teniendo una curva totalmente suavizada, ¿no? Con sentido, sin estar afectada por esos picos. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es directamente sacar los ratios, ¿vale? Entonces vamos a sacar una métrica que es el DAU contra el MAU ratio, y aquí en este caso le vamos a decir dividir entre DAU y MAU. Usamos la función dividir de DAX, que además optimiza y nos evita el tema de problemas con división por cero y optimiza el cálculo. Vamos a copiar esto para sacarlo también contra la semana con el WOW, y copiamos estos dos para hacer lo mismo pero con los average, ¿vale? El ADAU con el AMAU con el AWOW. Si quitamos y descomentamos estos ratios y ejecutamos, efectivamente tenemos el 38,1, que era el 38,1 que teníamos en esta gráfica de aquí, del DAO versus MAU, ¿vale? Bien, volvemos a nuestro DAX Studio, y ahora la segunda demo, ya para cerrar, lo que vamos a hacer va a ser calcular la retención, ¿vale? La retención de los usuarios. Y en este caso lo primero que veíamos era que había un eje del 1 al 30, que lo normal en nuestro modelo sería crear una nueva tabla, una tabla calculada, ¿vale? Donde haríamos una serie del 1 al 30. Esto lo podemos simular en DAX Studio, ¿eh? Podemos llegar aquí y decirle days active, vamos a generar una serie del 1 al 30 y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Vamos a ejecutar este evaluate de days active. Efectivamente, tengo del 1 al 30, no nos gusta la columna, vamos a decirle select column, vamos a renombrarla y vamos a decirle que quiero que se llame days, y la columna original es value, ¿vale? La volvemos a ejecutar y efectivamente ahora ya se llama days. Bien, esto significa que aquí tenemos que cambiarle days y days aquí, vale. Bien, tenemos esto, borramos el evaluate y ahora nos vamos a centrar en el user retention, siguiendo el mismo patrón que veíamos antes, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, queremos ver para cada uno de esos del 1 al 30, cuántos usuarios han venido 20 días, 30 días, ¿vale? De esos 30.
De 30 días, 30. Han venido todos los días. De 20 días, de 30 días, 20, ¿vale? Y para ello lo primero que necesitamos es calcular una tabla que va a ser usuarios distintos y el número de días distintos que han venido en esos 30 días que hemos elegido en este periodo, ¿vale? Y para ello lo que necesitamos es agregar, ¿no? Vamos a hacer un summarize de PBI log, donde vamos a agrupar por user ID y vamos a añadirle esa columna del número de días distintos que ha venido de ese periodo. Ojo, que vamos a seguir buenas prácticas y el patrón add column summarize para que tenga buen rendimiento, ¿vale? En este caso le vamos a decir days active, es el nombre de la columna, y le vamos a decir que queremos, vamos a utilizar el patrón que teníamos antes, sumXDistinct de PBI log datecode, que es el día de esta actividad, y aquí le vamos a sumar 1, ¿vale? Ojo que al estar iterando necesitamos forzar este contexto de fila y para ello hay que ponerle un calculate, ¿vale? Con este calculate directamente forzamos este contexto de fila. Con esto tendríamos la lista de usuarios y sus días, pero sigue estando afectado por cualquier contexto de filtro en la dimensión fecha. Queremos forzar nuestro, nuestro periodo de 30 días, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer aquí va a ser, como estamos devolviendo una tabla, vamos a hacer un calculate table donde vamos a sobreescribir periodo, ¿vale? O sea, vamos a sobreescribir ese contexto de filtro y vamos a forzar esos 30 días, ¿ok? Vamos a llamar esto user days y vamos a hacer una variable para depurar esto, ¿vale? Y en este caso, como hacíamos antes, un concatenatex de user days y ahora vamos a decirle que voy a coger el PBI log user ID, le vamos a decir que queremos solamente coger 4 caracteres, ¿vale? No nos hacen falta más. Vamos a ponerle aquí el número de días que hemos calculado en esta tabla, que es la columna days active que tenemos arriba, ¿vale? Y además vamos a ponerle un carácter unichar 10, que es un salto de línea para que la tabla de depuración pues, esté más bonita y se pueda ver bien, ¿vale? Ahí, le he puesto return en vez de result. Vale, lo ejecutamos y ya veis como tenemos aquí una tabla donde tenemos por usuario el número de días que ha venido dentro de ese rango de 30 días, ¿vale? Meli ha venido 19 de esos 30, Nata 19 de esos 30. ¿Y con esto qué queremos hacer ahora? Pues justo lo contrario. Ahora, por día, queremos decir el número de usuarios que han venido tantos días como ese, ¿no? Es decir, si solo fuese esta lista de usuarios, para el día 19 queremos sacar 2 usuarios, que son los que han venido 19 días de esos 30, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero, sabiendo en el eje que tenemos del Days Active, de la tabla Days Active, qué día está seleccionado, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a decir Days Selected y vamos a decirle Selected Value de Days Active Days, ¿vale? Con esto ya tendríamos el día que toca, que está puesto en el eje, ¿vale? De nuestra gráfica, de nuestra tabla y demás. Y por último, ahora sí, lo que queremos es, para ese día en concreto, que esté filtrado, queremos filtrar nuestra tabla User Days y sacar todos esos usuarios cuyo número de días que hayan venido sea el día seleccionado. Entonces, en este caso, será Days Active igual a days selected que tenemos en la variable, ¿vale? Con esto tendríamos una tabla con los usuarios y simplemente poniendo un con rows tendríamos el número de usuarios que han venido esos días. Lo ejecutamos, que me he dejado, filter, con rows, está 2 veces, ¿vale? Perdonad que lo he dejado aquí, con rows y ya tenemos estos usuarios. Como veis, este es 150 en vez de 153 que teníamos, porque además le estoy forzando a quitar los días
de fin de semana, ¿vale? Y para eso vamos a aprovechar que estábamos reemplazando ese contexto de filtro en user days y le vamos a decir que we code in solamente días laborables. Si lo volvemos a ejecutar, ya tenemos los 153. Pues con esto cerramos la demo y cerramos las dos demos que tenemos. Volvemos a la PPT. Y así os dejo bibliografía tanto en la parte de modelado, con un libro que debería ser es referencia, que es el Data Warehouse Toolkit de Kimball, como otro libro referencia a la hora de generar DAX óptimo e incluso técnicas de optimización, modelado y demás, Marco Russo y Alberto Ferrari, que es una maravilla de libro. Cualquier pregunta, ya sabéis que voy a estar contestándolas en el chat, pero también tenéis mi contacto en LinkedIn, email y Twitter. Así que muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de la conferencia el resto de sesiones del día. Hasta luego.